coordinación, como el día martes, que increíble, pero ahí mismo en la U no entraba la señal. Bueno, aquí estamos bien, ¿verdad? Vemos 71 estudiantes conectados. Vamos a empezar con el tema de hoy. Les envié sus guías siempre. Es importante. Ya ahorita yo creo que ya me agarraron el estilo porque hoy sí ya saben que deben de tener todas sus guías conceptuales siempre en el momento de la exposición, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar ahora sobre los impedimentos matrimoniales. De los impedimentos matrimoniales. Y les dije en la clase anterior que era bien importante que repasaran el parentesco para tenerlo fresquito ahorita porque los impedimentos matrimoniales precisamente hay muchos que hacen referencia, ya se me va a caer la mesa, a temas relacionados con el parentesco. Creo que estamos, bueno, que hoy estoy aquí porque mucho calor. Nos vamos a ubicar entonces en el artículo 88 del Código Civil. A partir de la guía conceptual número 41, tenemos entonces los impedimentos para contraer matrimonio. Se recuerdan que en las clases anteriores dijimos que para que se pueda autorizar un matrimonio que pueda surtir efectos legales, pues es necesario que se cumpla con todo lo establecido en la legislación y además de eso cumplir con el artículo 93 también, entre otros, que regula las formalidades del matrimonio. Entre ellos está una declaración que deben de prestar los contrayentes en el momento de estarse casando, en el momento de la ceremonia, mejor dicho, del matrimonio bajo juramento eh, manifiestan varios aspectos. Y en uno de ellos, eso es lo que yo quiero decir, me estoy trabando, uno de ellos es decir bajo juramento que no tienen parentesco alguno. Recuerden que cuando leímos este artículo 93, también tenían que indicar los nombres de sus padres y de los abuelos. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de establecer parentescos, ¿verdad? Debe saberse si hay o no parentesco. Y por eso también ellos mismos, ahí vean en el 93, deben declarar bajo juramento ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio o no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico ya es otro tema. Entonces, ¿qué son los impedimentos? Ahí vamos. ¿Qué son los impedimentos? Son obstáculos, digamos, por decirles algo, o son circunstancias que la ley indica los casos, indicando los casos por los cuales no se puede autorizar un matrimonio, ¿ya? Entonces hay una limitación de carácter legal, de carácter moral, en donde claramente nos está indicando por qué no se puede autorizar un matrimonio y dependiendo de la clase de impedimento, pues así es la consecuencia o efecto jurídico. En su guía conceptual número 41 tenemos una definición del maestro Puig Peña que nos indica que los impedimentos para contraer matrimonio son hechos o circunstancias que constituyen obstáculos legales, o sea, limitaciones legales, ¿verdad?, para la celebración del matrimonio y que estos se producen cuando no se han llenado los requisitos que la ley exige para la validez del matrimonio. Básicamente se refiere entonces a prohibiciones, en cuyos casos, pues obviamente no se podrá autorizar el matrimonio. Tiene por objeto precisamente casos, tiene por objeto determinar precisamente en los casos en los que no se puede autorizar un matrimonio, en los que no debe celebrarse, ¿verdad? Y en caso de que llegara a celebrarse un matrimonio existiendo un impedimento, entonces también tiene su efecto legal o consecuencia legal.
Básicamente los impedimentos, perdón, para contraer matrimonio se originan del derecho canónico, o sea, volvemos, derecho romano también, ¿verdad? Y tenemos inmediatamente en la siguiente columna una clasificación de los impedimentos. Los impedimentos para contraer matrimonio básicamente se clasifican en impedimentos dirimentes y en impedimentos impidientes. Y los impedimentos dirimentes a su vez se clasifican en impedimentos dirimentes absolutos y dos impedimentos dirimentes relativos. Esa es básicamente la clasificación. En nuestra guía número 42 ya tenemos entonces una clase de impedimentos que son a los que vamos a hacer referencia primero y son los impedimentos dirimentes absolutos. Esos impedimentos dirimentes absolutos lo que van a provocar es de celebrarse con la participación de uno de ellos, entonces lo que va a provocar es que el matrimonio sea nulo, el matrimonio no nazca a la vida jurídica. Se origina de un vocablo dirimut, que significa anular. Y dentro de estos impedimentos dirimentes absolutos, son aquellos que colocan a una persona en la imposibilidad de celebrar matrimonio con cualquier otra. Son razones de orden biológico, físico y hasta mentales para fundamentar la prohibición y también son de orden moral. Son razones de orden moral precisamente porque vamos a ver entre ellos, no podría autorizarse, hay impedimento para autorizarse el matrimonio entre una ex suegra y su yerno, por ejemplo, entre una suegra y su respectivo yerno o entre el suegro y la nuera, por ejemplo, ¿ah? No reconocen entonces, si llegara a celebrarse un matrimonio con la participación de estos impedimentos, pues obviamente no surtiría efecto. Veamos primero el artículo 88 del Código Civil para que nos vayamos familiarizando. De hecho, en algunas clases ya los hemos leído. ¿Alguien que quiera leer el 88, por favor? Javier, gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Eh, Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tiene un impedimento absoluto para contraer matrimonio. 1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Ok, muchas gracias. Bueno, a ese artículo 88 le vamos a hacer una anotación ahí a la par. Le vamos a poner, escribir impedimentos dirimentes absolutos, ¿ya? Porque el epígrafe solo le tiene impedimentos. Y ya empieza con los casos de insubsistencia. Entonces, ¿por qué era importante primero conocer el parentesco? Porque vemos que tienen impedimento dirimente absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta. ¿Quién me puede enumerar la línea recta descendente? ¿Verdad que se les deja tareas y no estudiaron el parentesco para hoy? En descendente, disculpe, licenciada. Descendente, línea recta descendente. No era el hijo, el nieto, bisnieto y tataranieto. Muy bien, descendente. Línea recta ascendente. Son padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, Ok, creo. muy bien. Bueno, y en la colateral, ¿quiénes son parientes?
¿Verdad que no estudian mucha? Primos. Joshua, ¿qué dijo? Primos. Sí, pero ¿quiénes más? ¿Quiénes forman? Los cuñados. Ay, Dios, Stephanie, vaya a leer, por favor. Hermanos y medio hermanos. En la colateral, ¿quiénes son parientes? En la línea colateral. Hermanos, Los hijos. tíos, primos y sobrinos. Perdone. ¿César va a hablar usted o César? ¿O Marta Rocío? No, que Marta hable Marta. Rocío. Yo, serían, dice, hermanos, segundo grado, tío, sobrino, tercer grado, y primos, cuarto grado. Primos, cuarto grado. Primo, vaya. Eso es lo que les estoy pidiendo. Y miren, hay 87 conectados. Dejé la tarea el jueves y es un tema que ya estudiamos. O sea, no era ni una tarea que tuvieran que ir a investigar, sino que simplemente leer, fíjense, leer, repasar lo que ya vimos. Y todavía sí les cuesta. Qué bárbaros. Bueno, y ya ven que la explicación viene previa, porque les dije que entonces no iban a entender. Si no sabíamos el parentesco, no íbamos a entender esto. Pero ni así, es que ustedes no ponen de su parte. No ponen de su parte y son muy sensibles, ¿verdad? No hay que decirles nada porque Dios guarde. Ya me imagino cuántos me están sacando el 10 de mayo ahí y todo debido a que no leen, a que no estudien. No estudian, no quieren hacer caso, no hacen las tareas. Triste, triste dar clases así. Bueno, entonces en la línea colateral ya creo que Marta Rocío lo dijo, ¿o quién? ¿Tú lo dijiste, Marta Rocío? No. Sí, fui yo, Ligda. Están entonces los hermanos, la relación entre los tíos sobrinos y los hijos de los hermanos que son primos, ¿verdad? Y luego hay una gran coma ahí, nos indica los hermanos y medio hermanos. En el numeral 2 ya tenemos entonces los ascendientes y descendientes, pero vean lo que indica, que hayan estado ligados por afinidad. ¿Cuándo se origina el parentesco por afinidad? Con el matrimonio. Por el matrimonio. Bueno, entonces ahí hay razones también de orden moral, ¿verdad? Porque no es posible que se vaya a casar la suegra con el ex yerno o la nuera con el ex suegro, por ejemplo. Entonces no se reconoce ese vínculo matrimonial. Y por último tenemos las personas casadas y las unidas de hecho, pero pongan atención ahí, con personas distintas de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. O sea, si están casados, primero tienen que divorciarse y entonces ya contraen matrimonio con la otra persona. Si están unidos de hecho y también quieren casarse, porque los unidos de hecho pueden contraer matrimonio entre ellos mismos, pero si quieren contraer matrimonio con persona distinta con la cual estuvieron unidos, también hay que cesar esa unión de hecho para que tengan su libertad de estado en relación al matrimonio y entonces se pueda celebrar otro, porque si no se hace así, pues estaría dando lugar a la bigamia y esa tampoco la acepta nuestra legislación. ¿Cuál es el efecto de celebrar un matrimonio si existe la participación de alguno o algunos de los impedimentos dirimentes absolutos? Pues entonces vamos a ver, nos vamos al artículo 144, porque ese es el efecto de celebrar un matrimonio con la participación de un impedimento dirimente absoluto. Entonces, antes de irnos al artículo 144, tomen su ley y al artículo 88 le hacen una anotación, otra, ya llevan dos para ese artículo, ver efecto en el artículo 144.
o ver artículo 144, ¿ya? Y ahora sí, ¿ya lo anotaron? Y ahora sí, nos vamos al artículo 144. En el artículo 144 vamos a encontrar el efecto. Y el efecto es que estamos en el párrafo sexto y estamos en la insubsistencia y nulidad del matrimonio. Insubsistencia del matrimonio, vean, 144. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. Vaya. ¿Ya vieron? El 88 remite al 144. Por eso es que el código hay que saberlo interpretar y hay que saberlo controlar en su manejo. Entonces, aquí nos está indicando los casos que enumera el artículo 88. Sí, son los que acabamos de leer y lo que provoca entonces es que la insubsistencia del matrimonio. Vean ahí, la declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y del Ministerio Público. ¿Es correcto que diga Ministerio Público? No. No. ¿Y qué debe decir? Procuraduría General de la Procuraduría General Nación. de la Nación. Excelente, muy bien. Con dos se están poniendo atención por lo menos. Bueno, entonces es Procuraduría General de la Nación. Vamos entendiendo entonces. Ya sabemos en qué consisten los impedimentos dirimentes absolutos. Si se llega a celebrar un matrimonio con la participación de uno o de varios de esta clase de impedimentos, lo que va a provocar es la insubsistencia del matrimonio. Es decir, no van a ser a la vida jurídica porque el matrimonio es nulo. Veamos el artículo 1301. Ahora, por favor. 1301. Nos vamos a ver el tema de nulidad. O sea, libro quinto, pues, 1301. A ver quién lo encuentra. ¿Ya lo encontraron? 1301. Ya, licenciada. Luis Pedro, ¿lo puedes leer, por favor? Capítulo 7 de la nulidad. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Exacto. Aunque llegara a decir, sí, es cierto, somos medio hermanos, no, ¿verdad? Entonces, provoca la nulidad, el matrimonio es insubsistente, no nace a la vida jurídica, por lo tanto, el matrimonio es ilegal y no produce ningún efecto, ¿verdad? Entonces, pero hay que declararlo, hay que solicitar la declaratoria y lo tiene. ¿Por qué? Porque su insubsistencia tiene que ser inscrita también en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, de acuerdo al artículo 70, literal F de la ley, y 15, numeral 5 del reglamento de inscripciones. Bueno, vamos entonces. En la guía número 43, compañeros, encontramos, en la 43 ya encontramos los impedimentos dirimentes relativos. Los impedimentos dirimentes relativos los encontramos regulados en... ¿Sí? Dame uno. Héctor está bien rojo, dame uno. Sí, ahorita. Mami, te cuento que ya cacharon a uno de tiempos. Noche, allá abajo lo agarras. Karen, cierre su micrófono.
regalar una bolsa. No, pues, si no, Ay, Dios. Ahí está. Ay, no. Quiere ganas, muchachos. Bueno, ya los impedimentos dirimentes relativos que les comentaba, los encontramos regulados en el artículo 145. Bueno, ya vimos los impedimentos dirimentes absolutos. Provocan la insubsistencia del matrimonio, la nulidad, no nace a la vida jurídica, no produce efectos, ¿verdad? Ahora la anulabilidad del matrimonio lo vamos a encontrar en el artículo 145. Vamos al 145. Después vamos a regresar. Hoy el articulado está así. ¿145? ¿Estamos? Anulabilidad del matrimonio. Vean, anulabilidad, ya no insubsistencia. La insubsistencia aplica para los impedimentos dirimentes absolutos regulados en el artículo 88. Ahora tenemos anulabilidad del matrimonio y nos indica los casos en que es anulable el mismo. Estos pues son impedimentos que obviamente pues impiden, valga la redundancia, a una persona contraer matrimonio, pero con otra persona determinada. No sé si alguien quiere ayudarme a leer el artículo 145, siempre haciendo pausas, porque tiene varios numerales. Flor María Soria y Javier Rodrigo Valenzuela, siempre Javier participa. Vean, como son 4 numerales, leamos 2 cada uno, pero van haciendo su pausa entre uno y otro para ver si voy explicando algo. Anulabilidad del matrimonio, es anulable el matrimonio, a la par le escriben impedimento dirimente relativo. ¿Ya? Hoy sí, Flor María, empiezas. Artículo 145. Número 1. Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Sí. 2. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Al matrimonio. El siguiente, Javier, por favor, Javier Rodrigo. Número 3. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Y 4. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Lo mandó a matar para casarse con él. Gracias, chicos. Sí, eso es lo que nos está diciendo. Bueno, vean esto. Cuando ambos cónyuges, uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción, ¿verdad? Ahí participa un impedimento dirimente relativo. También también se puede solicitar la anulabilidad del matrimonio cuando exista un impedimento dirimente relativo como este regulado en el numeral segundo, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa a procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio, ¿verdad? Y de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrar. Entonces, hay que contratar bien a la persona para que no, es de orden moral, ¿verdad? Evita que se cometa un delito también. En el último del numeral cuarto, cuando indica que del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge
con el cónyuge sobreviviente, pues obviamente también es de carácter moral y defiende las buenas costumbres. Obviamente lo que les comentaba hace un momentito, que evita que se cometa un delito para unirse con la persona sobreviviente, porque eso es lo que están diciendo. Si se llega a celebrar un matrimonio con la participación de cualquiera de estos impedimentos, lo que va a provocar acá es la anulabilidad del matrimonio. Y eso lo tenemos regulado a partir del artículo 145 al 152. Ahora bien, la anulabilidad es una nulidad relativa y puede ser solicitada solo por las partes interesadas, ¿ya? Pero esto, como es otro tipo de impedimentos, fíjense que cada numeral tiene su plazo para que sea solicitado dentro del mismo, porque al vencer ese plazo, entonces el matrimonio está bien, va a surtir sus efectos. En el caso de que se declare la anulabilidad del matrimonio, pues también, de acuerdo a la ley del Registro Nacional de las Personas, debe ser inscrito. Veamos cada uno de los casos. Marta Rocío, ¿tú habías levantado la mano para leer? Sí, Lina, Ah, sí, es que fíjese que tenía una duda. ujú, Según el inciso 2 del artículo 145, ¿verdad? Que ujú, dice, va, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su procreación. naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Me quedó un poquito de duda en lo último, en las últimas frases, ¿qué realmente se refiere? Porque tengo dos dudas, ¿verdad? Esa anterior al matrimonio, Ajá. o sea, prácticamente es de que es antes de que ya estén en matrimonio, ¿verdad? Ajá, Prácticamente, antes ¿va? del matrimonio, ajá. En el Ajá, matrimonio es donde supuestamente se dieron cuenta que tiene una deficiencia, ¿verdad? Aquí dice impotencia absoluta o relativa. Hay ah, impotencia absoluta cuando hay incapacidad para tener relaciones sexuales, ya sea por algún motivo psicológico o biológico. Ahora bien, hay relativa cuando hay una aptitud para la procreación o para engendrar, ¿ya? ajá, ¿A eso te pero refieres? Ok, sí, esa fue una. Ahora aquí viene la segunda. Es que ahí sí, es. me entró mucha incertidumbre, ¿va? La segunda es, esta puede ser opción de las personas que contrayeron matrimonio, por ejemplo, miran, aceptan que tienen esos Ajá, problemas ajá. A y eso pueden, vamos, a eso vamos, porque ahorita les dije que iba a explicar, ahí me ajá, quedé, pero yo pensé que tú pidiendo la palabra para leer estás. Ahí me quedé porque los efectos, ahí me quedé. Los efectos están regulados del 145 al 152 del Código Civil. Y oh, para, muy bien, no, pero espérate, porque no he terminado ahí. Para ajá, cada uno, y tú me vas a ayudar a leerlo. Mire, pues, para cada uno de estos impedimentos hay un plazo en el cual se alega el impedimento. Si no lo haces dentro de ese plazo, el matrimonio está vigente y el matrimonio es legal. Entonces, eso responde a tu segunda pregunta. Puede sí, sí, haber eso, pero puede existir eso, ¿verdad? El numeral segundo, pero ahí vamos a ver que de acuerdo al artículo 148 hay un plazo de 6 meses. Si en 6 meses ninguno de los dos alegó una anulabilidad del matrimonio, el matrimonio está perfecto. Y lo que puede suceder después, si ya no quieren vivir juntos en matrimonio, ese era el divorcio, ¿verdad? Pero lo eso más lo, práctico. exacto, en todo caso. Pero aquí hay plazos. Vamos entonces, tú me vas a ayudar. Vamos entonces a ubicarnos a partir del artículo 145, que ya Ujú, lo vimos, ¿verdad? Y ahora vamos con el primer numeral. Fíjense pues, el primero.
cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. Veamos el efecto según el artículo 146. Marta Rocío, ¿me haces favor? Ok, está bien. Vamos. Artículo 146. Error o dolo. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haya insoportable la vida en común y constituya un peligro para la prole. Ajá. Así, la acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge, Ajá. Cónyuge. ajá, engañado dentro de 30 días de haberse dado cuenta del error o del dolo. Bueno, ¿qué nos indica ahí? Solo el cónyuge engañado puede solicitar. Y para eso tiene 30 días, ¿ya? Si ya van 60 días, ya no tiene ya caducó la acción y prescribió su derecho. Prescribe el derecho, caduca la acción. Entonces prescribió su derecho porque transcurre el plazo y no lo hizo valer. Y vean, solo es para el cónyuge engañar. Vamos al siguiente. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa, que es el que me estás preguntando para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Vamos ahora, Marta Rocío, al artículo 148. Aquí, artículo 148, ejercicio de las acciones. La anulación del matrimonio por ocurrir el caso del inciso 2 del artículo 145 puede pedirse por cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa. Pero si fuese absoluta del cónyuge impotente no podrá demandar la nulidad. La acción deberá ser ejercida dentro de 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. Ahí está la respuesta, te diste cuenta. 6 meses. Si no lo alegó dentro de esos Sí, 6 Leida. meses, Ajá. el matrimonio sigue vigente y lo que podrá pedir después es un divorcio, ¿verdad? Ya lo vimos. Bueno, vamos al siguiente numeral. Dice del que adolezca, no sé si ya lo vimos. 3, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Ahí nos vamos al artículo 150. ¿Me ayudas, amiga? Claro, Leida. Gracias. 150. La nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o tutor del incapacitado y por el Ministerio Público dentro de 60 días contados desde que tengan conocimiento del matrimonio. Ok. Ya sabemos que aquí en el 150 es Procuraduría General de la Nación y que hay un plazo para el caso del numeral tercero de 60 días, nada más. ¿Ya vieron? Y lo puede demandar el cónyuge capaz, el padre, madre o tutor del incapacitado y también la PGM, vimos ahí. Por último, tenemos del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Ahora me haces favor de leer el artículo 149. Aplicable para ese numeral, ¿verdad? Artículo 149. La acción de nulidad en el caso del inciso 4 del artículo 145 puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por el Ministerio Público, dentro del término de 6 meses contados para el cónyuge inocente desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge y para los hijos y el Ministerio Público desde que se celebró el nuevo matrimonio. Ok. Ya sabemos, ahí tienes que hacer siempre la observación que no es Ministerio Público, sino Procuraduría General de la Nación. Y esta acción
le corresponde al cónyuge inocente y tiene un plazo de ¿cuánto tiempo? Vamos a ver si están poniendo atención los demás. 6 meses contados. 6 meses. 6 meses. Muy bien, muy bien. Entonces, ya vieron, aquí es diferente al artículo 88, porque aquí en el 145, cada uno de los numerales tiene su efecto, tiene su consecuencia aplicable al caso en concreto, ¿verdad? Cada artículo tiene la aplicación de un plazo y de un artículo en especial, en específico. Por eso tenemos entonces que para el numeral primero del 145 tenemos 30 días, según el artículo 146. Para el numeral segundo tenemos 6 meses, según el artículo 148. Para el numeral tercero tenemos 60 días, de acuerdo al artículo 150. Y para el numeral cuarto tenemos 6 meses, de acuerdo al artículo 149. Los efectos serán entonces que provocan la anulabilidad del matrimonio. Hemos visto todos sus efectos con la lectura que me hizo favor Marta Rocío de colaborar. Y repito, ahí están los días que tienen para cada una de las causales. Entonces es una nulidad relativa y solo puede ser solicitada por las partes interesadas, en este caso, pues el cónyuge engañado, el cónyuge inocente, etcétera. Veamos el artículo 1257 del Código Civil, por favor. (1257) Capítulo 2, vicios de la declaración de voluntad. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad, oigan, emane de error, dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. El error, según el 1258, es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. También esta sentencia que se obtiene de la anulabilidad del matrimonio también debe ser inscrita en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Y por último tenemos los impedimentos impidientes. Estos impedimentos impidientes también son llamados prohibiciones. Inciden en la responsabilidad básicamente del funcionario que autoriza la celebración del matrimonio. En cambio, en los casos de insubsistencia, el artículo 88, pues se referían básicamente a la relación del parentesco. Estos que vamos a leer ahorita, que están en el artículo 89, ya pocos están vigentes, pero no causan la anulabilidad ni nulidad del matrimonio, sino que aquí, como los dirimentes absolutos, ¿verdad? Aquí hay sanciones para la persona, o sea, el funcionario que lo haya celebrado. Entonces, veamos ese artículo 89, quiero que lo veamos, y porque ahí hay varios numerales que han sido derogados. Vamos al 89, ahí le hacen su anotación, por favor, al artículo 89, le colocan impedimentos, impidientes o prohibiciones, artículo 89. Fíjense, llevemos la lectura para ver cómo lo tienen. Del 89. Entonces, bueno, ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado. Vean, el numeral primero está derogado, el segundo también y el tercero. Ya en el cuarto están del tutor y del protutor o sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Entonces no se puede autorizar ese matrimonio, ¿verdad? Del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. La tutela corresponde a los menores de edad
que no tengan padres. Entonces hay que tener cuidado porque estaba vigente cuando el matrimonio el matrimonio con menores de edad eran válidos, pero aquí solo que fuera un mayor de edad que tuviera esa tutela, ¿verdad? Porque también puede nombrarse tutor a una persona mayor de edad, pero si es menor de edad no aplica. En el quinto tenemos del tutor o protutor otra vez o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de haber sido aprobados y canceladas las cuentas de su administración. Tomen en cuenta que si el pupilo es menor de edad, no aplica porque no está permitido. Recuerden, no está permitido el matrimonio con personas menores de edad. Y el sexto dice del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizar su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona, ¿verdad? Entonces, si tiene hijos bajo su patria potestad, entonces primero debe rendir las cuentas y después ya se casa, pero mientras no. Y del adoptante con el adoptado, ese hay que tener cuidado porque fue reformado, pero fue declarado inconstitucional en el 2010. ¿Lo tienen? Pregunto, chicos, están en clase. Pues fíjese, licenciada, que en el MIS reformado por el artículo 6 del decreto ley 218 declarado inconstitucional, inciso 3, por expediente número 794-2010. Ajá. O sea que el tuyo sí tiene eso, tiene esa observación de que fue declarado inconstitucional. O sea, del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción, ese es un inciso que según este expediente que tú también acabas de mencionar del 2010, el 794-2010, fue declarado inconstitucional. Además de eso, fue derogado por el numeral tercero por el artículo 1 de ese decreto 27 de 2010 y por el artículo 4 del 13 2017. Yo les pregunto para que vean si tienen esa reforma. ¿La tienen? Sí, licenciado. Bueno, Sí, y si no, licenciada. a buscarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, inconstitucional. Efectos. Entonces, vean que este tiene aplicación para los casos de mayores de edad, pero si habla del tutor que es menor de edad o del protutor con su pupilo que es el menor de edad, ahí no aplica porque el matrimonio repito, para con menores de edad no está permitido ya en nuestra legislación. ¿Cuáles son las sanciones de acuerdo al artículo 90? ¿Quién quiere leer el 90? Sí, Javier. Y Stephanie va a leer el 91, por favor. Ok, artículo 90. Sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley y las personas a las que se refieren los incisos 4 y 5 perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Muy bien. ¿Qué sucede entonces con el matrimonio? ¿Es nulo? ¿Es anulable? ¿Qué pasa en este caso? Ahí dice Será que es válido. válido. Aquí es válido. Ahí es válido. ¿Y para quién es la sanción entonces? ¿Para quién es Para la el sanción? funcionario
como a las personas culpables de la infracción. Exacto. Vamos a ver el 91, Stephanie, por favor. Artículo 91. Si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de un impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público, requeriría la Procuraduría o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas, sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuera ratificada, quedará sin efecto. Y también tiene que ser inscrito en el registro civil de las personas. Volvemos en el artículo 70, recuerden, están enumerados todos los actos que deben ser inscritos en el registro civil de las personas. Bueno, entonces, artículos 90 y 91, en este caso, el matrimonio sí es válido, ¿verdad? Pero como les digo, es un artículo que ya casi no se aplica porque todos son, si nos referimos al numeral cuarto, pues entonces, como les repito, hay un menor de edad, ¿verdad? Entonces, no se puede. Si nos referimos al numeral 5, menor de edad, tampoco se puede, ¿verdad? Entonces, y si es del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción es para también los menores de edad. También hay un menor de edad, no se puede porque es ilegal, porque el matrimonio, repito, entre personas menores de edad o con menores de edad no está permitido, no. Ahora, el 91 ya nos indica esta situación y pasamos a la siguiente guía del 45. Ahí se van a dar, ahí lo que hago en ese cuadro es escribirles todas las clases de impedimentos. Entonces tenemos, y su efecto, ¿verdad? Entonces tenemos que el artículo 88, tenemos los impedimentos dirimentes absolutos, ahí está, los casos de insubsistencia de un matrimonio. Repito, el matrimonio es nulo y su efecto, pues ahí lo tienen también, ¿verdad? Irregular. La declaratoria de nulidad del matrimonio, el juez ordena su publicación en el diario oficial y, como les repito, deben ser inscritos también en el registro civil de las personas del RENAP, de acuerdo al artículo 152. Si son impedimentos dirimentes relativos, provocan la anulabilidad. También ordena el artículo 152 que se publique su sentencia y se inscriba en el registro civil. 152. La declaratoria de nulidad o de insubsistencia del matrimonio se mandará publicar por el juez en el diario oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad, ¿verdad? O si en caso hay bienes, para que se hagan las cancelaciones y anotaciones respectivas. En el caso de los impedimentos impidientes o simples prohibiciones, el matrimonio es válido, ya lo tenemos claro, y hay una sanción para el funcionario o las personas que hayan intervenido en esa ilegalidad. No olvidemos que el matrimonio tiene una protección civil, constitucional, pero también tiene una protección de carácter penal. Y en el Código Penal tenemos regulado varios artículos. Vieran qué interesante, porque ahí están regulados varios artículos que comienzan, por ejemplo, desde hay un delito que se llama matrimonio ilegal. Si tienen su código penal ahí a mano, veamos el 226. Esos son de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Entonces, en el 226 está el matrimonio ilegal. Oigan esto: quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente
disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien siendo soltero Dice la licenciada que esperen ahí conectados, por favor. Ya, gracias, sí. Hoy sí, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Sí, Ay, licenciado. Licenciada, ahí les mandé la foto, disculpen, pero me quedé hablando sola y se apagaron otras cosas de aquí. Qué horror. Bueno, les decía del artículo 2, menos mal que en la parte final no hay como lo presencial, ¿verdad? Les decía que en el artículo 226, pues está regulado el matrimonio ilegal y yo se los estaba leyendo, pero yo creo que ya ni tiempo me dio. Vean que ese matrimonio ilegal se aplica a quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior. O sea, está casado, se está volviendo a casar porque no se ha divorciado, ¿verdad? Y entonces ahí está su prisión. Pero también hay igual sanción para que para la persona que siendo soltera contrajere matrimonio a sabiendas, pero con persona casada. Entonces, vean lo interesante. No solo tiene la protección del Código Civil al indicar que es un impedimento dirimente absoluto y que no nace a la vida jurídica, artículo 88 que acabamos de leer, sino que también se comete un hecho delictivo y entonces tiene ahí sanción penal, obviamente, vean, tiene hasta prisión. Hay ocultación de impedimento en el caso del artículo 227. Hay la simulación en el artículo 228. Está la celebración ilegal en el 230 y hay una responsabilidad de representantes en el 231, que sería bueno, interesante que lo vayan a leer, pero a su código penal. Entonces les voy a dejar esa tarea. No muy las cumplen, pero sí hay algunos que están interesados en la clase.
Entonces, por favor, lo van a leer. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda? Disculpe, licenciada, ¿qué artículo dijo? Ahí están en la guía. Ah, muy bien, gracias. Ahí están en la guía desde el 226. No tiene sus guías, usted ya está en las clases. Creo que se refiere al artículo del Código Penal que nos acaba de decir que leamos, licenciada. Sí, pero ahí están en la guía. ¿No los ha visto usted en la guía 45? En la última columna. Entonces, ¿para qué se les manda las guías temprano? Están recibiendo la clase y no tienen las guías. Por gusto se les manda. Ya no les voy a mandar material mejor. Solo voy a exponer y ustedes leen, ¿verdad? Ahí lo tienen en la cuarta columna de la guía conceptual 45. Si ese es el objeto de que se les mande el material, pero es un problema con que no quieran leer, compañeros. Gran problema. Ahí tienen todos los artículos, obviamente ya del Código Penal, ¿verdad? Ya no del Código Civil, que el Código Civil ya los vimos. ¿Tienen alguna duda en cuanto al tema? No, licenciada, gracias. Bueno, nos vemos No, entonces licenciada. el día martes presencial, ¿verdad? Yo creo que entienden más que ahorita ni entendieron. Bueno, ahí están los resultados, ya los voy a publicar, solo me falta la otra sección. Y ahí ya tengo 3 calificadas. Pasen feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciada. licenciada. Feliz tarde. Buenas tardes.